Soy Andrés Ballesteros y junto a mi compañera Ivana León, hoy vamos a desgranar las dinámicas de este mercado tan particular. Queremos ir más allá de las cifras y entender el quién, el cuándo, el dónde y el cómo se mueve este tipo de mercancías en el país. Nuestros datos de importación muestran un claro liderazgo de Estados Unidos con el principal proveedor, seguido por China y Canadá. Esta composición es interesante, ya que China es el líder mundial en productos de pirotecnia. ¿Por qué Estados Unidos está de primero? Lo veremos en la parte de acuerdos comerciales. Para entender la cadena debemos ver dónde se producen estos bienes. En el caso de China, la producción de pirotecnia se concentra históricamente en la provincia de Hunan, un verdadero centro global. Para Estados Unidos la clave está en la logística de exportación, con gran parte de la carga moviéndose a través de los hubs de la costa este, como los puertos de Florida. Las importaciones que hace Colombia de los productos de pólvora, juegos pirotécnicos y explosivos en general da un total de $118.120, en el cual su pico más alto fue en el 2022 con un total de $28.548, obteniendo así un promedio de entre el 2020 al 2024 de $23.624. En el porcentaje de participación tenemos que el más alto fue igualmente en el 2022 con un 24,17%, seguido del 2024 con un 23,87%. De los valores mayores o menores al promedio, tenemos que los 2 años que estuvieron más por debajo del promedio fueron el 2020 y 2021, teniendo como respectivos resultados $6.685 por debajo del promedio en el 2020 y $5.643 por debajo del promedio en el 2021. En cambio, los 2 años que estuvieron más por encima del promedio fueron el 2022 con $4.924 por encima del promedio y el 2024 con $4.566 por encima del promedio. En el crecimiento anual compuesto tenemos que de los años 2021 al 2022 hubo un mayor crecimiento anual, obteniendo un 12,25%. Por otro lado, del 2022 al 2023 se obtuvo una baja en este crecimiento anual compuesto, obteniendo un menos 1,88%. El crecimiento compuesto que se obtuvo de los años 2020 al 2024 fue de un 13,58%. En cambio, la desviación estándar que se obtuvo de estos mismos años fue de $5.092,76. La mayor cantidad de estas importaciones vienen del país de Estados Unidos, teniendo una sumatoria de los periodos del 2020 al 2024 de un $36.007, con un promedio de $7.201,40. El pico más alto del valor de estas importaciones fue en el 2022 con $12.088, lo que genera que el porcentaje de participación más alto también sea en este mismo año con un 33,57%, seguido del año 2024 con el 19,72%. Sin embargo, los valores de este país estuvieron la mayoría por debajo del promedio, siendo el único por encima del promedio el periodo del 2022 con un total de $4.886,60 por encima del promedio. De los demás valores que estuvieron por debajo del promedio se tiene el 2020 con $3.269,40, 2021 con $598,40, el 2023 con $919,40 y el 2024 con $99,40. Todos estos por debajo del promedio.
En el crecimiento anual compuesto tenemos que el mayor crecimiento que hubo fue del 2021 al 2022 con un 16,32%. Siguiendo esto, hubo también en el 2020 al 2021 un 13,84% de crecimiento anual compuesto. Por otro lado, del 2022 al 2023 hubo una enorme baja en el crecimiento, obteniendo un menos 15,09%. Por lo tanto, el crecimiento compuesto desde el 2020 al 2024 fue de un 15,93%, lo que genera una desviación estándar de $2.675,11. El segundo país al que Colombia más le compra este tipo de productos es a China, con una sumatoria de $23.708 en el periodo del 2020 al 2024, obteniendo asimismo un promedio de $4.741,60, en el cual su pico fue del año del 2023 con un total de $6.047, en el cual su participación fue el más alto en el mismo 2023 con 25,51%, seguido del 2024 con un 23,88% y el 2022 con un 20,06%. En este mismo proceso, mientras que los valores en que estuvieron mayor o menor al promedio fueron primero el 2020 y el 2021 como menores al promedio. En el 2020 con $241,60 y el 2021 con $1.998,60 por debajo del promedio. El resto de años estuvieron $15,40 por encima del promedio en el 2022, $1.305,40 por encima del promedio en el 2023 y $919,40 por encima del promedio en el 2024, lo que genera un crecimiento anual compuesto de menos 11,64% en el 2020, 14,76% en el 2021, lo cual fue el crecimiento más alto en estos 4 años, el 6,18% en el 2022, que es el segundo crecimiento más alto en este periodo de tiempo, menos 1,64% en el 2023, del 2023 al 2024, y con 5,91% del 2020 al 2024, lo que genera una desviación estándar en estos mismos años de $1.149,12. En las gráficas de valor en dólares por año en China y Estados Unidos se evidencia lo siguiente: un pico descendente en el periodo del 2021 al 2022 en China. En cambio, en Estados Unidos se ve que este pico es ascendente, lo cual indica que Colombia le compró más a Estados Unidos en este periodo de tiempo, lo cual se considera que tiene una influencia directa con la pandemia en estos años. Finalizamos con el país de Canadá, que fue el tercer país que más le vendió este tipo de productos a Colombia, en el cual se obtuvo una sumatoria de los valores en dólares del 2020 al 2024, un total de $15.155. Al mismo tiempo, esto obtuvo un promedio de $3.031, en el cual el pico más alto de valor en dólares fue en el 2022,
con un $4.735. Este mismo fue también su mayor porcentaje de participación, el cual fue un 31,24%, seguido del 2024 con 23,93% y el 2023 con 19,32%. Al mismo tiempo, el 2021 tuvo un 18,14%, siendo el menor porcentaje el 2020 con 7,36%. Entre los valores mayores o menores al promedio, obtenemos 3 años que están por debajo del promedio. El primero siendo el 2020 con $1.915 por debajo del promedio. El segundo, el 2021 con $282 por debajo del promedio, y el tercero, el 2023 con $103 por debajo del promedio. Los dos años que tuvieron por encima del promedio fueron el 2022 con $1.704 por encima del promedio y el 2024 con $596 por encima del promedio. En el crecimiento anual compuesto tenemos que del 2020 al 2021 fue que hubo el mayor crecimiento compuesto, teniendo un 25,28% de este tipo de crecimiento, seguido del 2021 al 2022 con un 14,56%. Ahí hubo una baja del crecimiento del 2022 al 2023 con un menos 11,32%, y del 2023 al 2024 hubo otra vez un pequeño aumento en el crecimiento compuesto con un 5,50%, obteniendo como finalidad un crecimiento compuesto general del 2020 al 2024 de un 34,27%, lo que genera una desviación estándar al mismo tiempo de 1.184,58%. El factor de tiempo es crucial. La importancia de pirotecnia es actualmente estacional. El gran objetivo es el fin de año. Los picos máximos de compra por parte de Colombia se dan en octubre y noviembre. Esto es fundamental para que los distribuidores puedan tener el inventario listo a tiempo para las celebraciones de diciembre, Navidad y Año Nuevo, que es cuando ocurre el mayor consumo. Ahora el consumo, cuando las restricciones son altas para el público, el uso tanto legal como industrial se centra en regiones con gran tradición o actividades económicas. Históricamente Antioquia y Valle del Cauca son focos de consumo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta las grandes ciudades y zonas de minería, construcción, que demandan la parte de explosivos industriales. Colombia es... ¿Qué hay detrás de estas ventajas de Estados Unidos y Canadá? La respuesta está en los acuerdos comerciales. Colombia tiene TLCs vigentes con Estados Unidos y Canadá. Esto permite que muchos productos ingresen con arancel al 0% o preferencial. En contraste, las importaciones desde China se rigen por las reglas de la OMC, implicando aranceles más altos y lo que encarece el producto y afecta su competitividad. En resumen, el comercio de pólvora y pirotecnia a Colombia está definido por la estacionalidad en fin de año, la concentración de producto en China y crucialmente los beneficios arancelarios otorgados por los TLC con Estados Unidos y Canadá.